El R32 es una sustancia que llegó al mundo de la refrigeración y la climatización para generar polémica, definitivamente, porque estamos hablando de una sustancia que es ligeramente inflamable y esto evidentemente sacó a un gentío de su zona de confort. De hecho, estamos a nivel de redes sociales en dos aguas. Unas que dicen que es una sustancia sumamente peligrosa, que habría que sacarla del mercado, que no le recomiendan absolutamente a nadie que adquiera un equipo de aire acondicionado con esta sustancia. Pero estamos también viendo en la otra acera un conjunto de personas que dicen que no, chicos, eso y el agua es prácticamente lo mismo, que ahí no hay que tomar ninguna precaución, que esto es una sustancia tal cual como el R22, es más, y está más segura que el mismo R134A. Ahora, ¿cuál será la verdad? De eso justamente vamos a hablar aquí en el podcast de Tenis Espacio, R32, mitos versus realidades. El R32 o el difluorometano es una sustancia refrigerante que comenzó a utilizarse como componente de mezcla por allá con el 407. ¿Okay? Acto seguido pasó al 410A, eso ya lo adoptó Carrier, Copeland, etc. Ya esa historia ustedes la conocen. No fue sino hasta el 2012 donde Daikin toma la decisión de utilizarlo como un componente puro. Esto le generó un conjunto de problemas porque de hecho en muchísimos países del mundo prácticamente se obligó a que toda persona que tuviese un aire acondicionado con esta sustancia tenía que sacar un seguro. De hecho, los instaladores tenían que tener un seguro. Porque, bueno, pues la palabra inflamable era como una especie de pancarta que decía cuidado, peligro, mosca, esto no es lo mismo, etc. Sin embargo, Daikin hizo demostraciones durante muchos años para mostrarle al mundo que era una sustancia perfectamente normal, sin problemas, sí, solo si lo haces bien, evidentemente. Así que en el 2018 ellos liberan todas las patentes. La mayoría de las marcas que fabrican equipos de aire acondicionado que estaban entrampadas por la regulación y la amenaza de eliminación del R410A como refrigerante, que se cumplió, por cierto, el año pasado, los obligaba o los tenía, mejor dicho, en una especie de limbo. Así que cuando Daikin libera la patente, dijeron, aquí está la solución. ¿Por qué? Bueno, porque el R32 tenía un PCA 675, así como lo oyen, tenía. Pero eso lo hablaremos en otra oportunidad. Entonces se decantan por este refrigerante. De hecho, probaron con chillers, probaron con compactos, probaron con BRF, etc. Y demostraron que realmente era una sustancia de verdad segura. Pero, vuelvo y repito, entre grandes comillas, porque es segura sí, solo si tú haces las cosas bien. Porque, si bien es cierto que su potencial de inflamabilidad tuvo que abrir un nuevo espacio entre A1 y A2, es decir, que pudiésemos hablar que es más o menos seguro, no deja de ser inflamable. Es más, a pesar de que la energía mínima de ignición supera los 150 microjoules contra, por ejemplo, 0.25 que se requiere para encender el R290, sigue siendo una sustancia inflamable que en ciertas condiciones pudiese generar ciertos problemas. Sobre todo porque el refrigerante per se tiene una altísima temperatura de descarga. Es decir, un equipo en excelente estado, un compresor perfecto, etcétera, te puede generar una temperatura de descarga hasta 102 grados. Es decir, que la temperatura interna del compresor puede llegar hasta 130, 140 grados Celsius en operación normal, común y corriente. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y en qué me afecta a mí esto? Sencillo, que usted debe involucrar al cliente en la instalación y la selección de ese equipo. No decirle que no lo compre, es decirle, mire señor, en este equipo de aire acondicionado usted tiene condiciones diferentes por cuanto la ubicación de la unidad condensadora no puede hacerse tal cual como se ha venido haciendo con R22 y 410A, que quieren colocar las unidades condensadoras hasta debajo de las piedras. En las edificaciones hacen unas construcciones arquitectónicamente hermosas, pero no hay donde montar un aire acondicionado, porque necesita sí o sí una libre circulación de aire para garantizar la condensación de este refrigerante, es decir, la disipación de calor, no solamente el calor absorbido en el evaporador, sino también el calor generado por el compresor. Además de esto, la periodicidad del mantenimiento debe ser religiosa y respetuosa. O sea, no puede ser que, como se hace hasta ahora, que las personas te llaman para hacer servicio solamente cuando el equipo bota agua.
Es más, conozco muchos casos que los equipos tienen rato botando agua y aún así no le hacen servicio. Entonces, como cambia el juego, debe cambiar quien lo opera, quien está metido en la cancha. Pero esto de verdad creo que ha sido parte del debate. O sea, muchísimas personas dicen que no quieren cambiar su manera de ser. Y como han ocurrido accidentes, ciertamente, aunque más con 410A que con R32, entonces la excusa perfecta. No me gusta el refrigerante, tengo que tomar precauciones diferentes y ahora la mayoría de los que están utilizando R32 de paso son inverter, no me gusta la electrónica, entonces ¿qué hago? Vamos a guindarnos a hablar mal del refrigerante. Ahora, no es ni tan calvo ni con dos pelucas. Una de las cosas que me preguntan, ¿qué se necesita para instalar un equipo R32? Lo primero que yo respondo de manera natural y automática, señores, llámese un técnico. Porque, y esto no es sarcasmo, sino que eso de la autoinstalación aún persiste, que no era raro cuando comenzaron a llegar al mercado venezolano, por ejemplo, los mini split, porque los mini split dentro del kit de instalación venían hasta las llaves para apretar las copas, que las llaves no eran otra cosa sino una pieza metálica que tenía el corte exacto de la copa de lo que es el abocardado o el flare. Que muchísima gente comenzó a instalar sus propios equipos y a partir de allí muchas de esas personas dijeron, bueno, pero es que montar esto es sumamente fácil porque yo no me dedico a esto. Y se dedicaron a hacer ese tipo de instalaciones de unidades mini split. Entonces, ¿qué ocurre? Por ese desconocimiento, porque están saltando simplemente, lo hice yo para mí, me funcionó, yo se lo puedo instalar a quien yo quiera y de paso cobro. Se saltan algo muy, muy importante, que es la capacitación. ¿Para qué? Para entender los procesos. Porque solamente quien ha estudiado, quien ha entendido los procesos, sabe que obligatoriamente, entre otras cosas, debe hacerle vacío. Sí, así como lo oyes. Vacío con una bomba de vacío. Yo sé que hay un montón de gente que son alérgicos a las bombas de vacío, le da urticaria, le da dolor de cabeza, porque algunos creen que esa simulación, esa mentira, ese engaño que se hacen a sí mismos con un compresor de nevera, o como me dijo uno en una oportunidad, no, yo no tengo un compresor de nevera porque yo soy más inteligente y yo estudié, yo tengo un compresor rotativo. Bueno, perfecto, sigue siendo un compresor de desplazamiento positivo que no sirve para el propósito que es el vacío como tal, que por cierto en estos días leí un manualcito bien hechecito de vacío que está pero perfecto con todos los conceptos internos. Entonces, al desconocer eso, siguen haciendo el tema de la purga, tal cual como decían los manuales de los primeros equipos mini split en R22, que podías purgar la tubería. Evidentemente hoy eso no aplica, deberías hacer un buen vacío, ¿verdad? Entre otras cosas, evitas la hidrólisis, es decir, la acidificación del lubricante. Segundo, sacas uno de los componentes del triángulo de fuego, como es el oxígeno, lo sacas del juego, y evitas así también los gases no condensables que aumentan aún más la temperatura. Imagínense este escenario, si el R32 de manera natural logra más de 100 grados Celsius en la temperatura de descarga, déjenle gases no condensables y después hablamos. Entonces, eso, señores, es lo que está haciendo la diferencia entre el R32 y otras sustancias. Entonces, lo primero es contratar un técnico. Lo segundo es tener las herramientas. Necesitas sí o sí, te guste, no te guste, estés de acuerdo, no estés de acuerdo. Necesitas como herramienta prioritaria para hacer una buena instalación una bomba de vacío. Necesitas, quieras o no, un buen espacio donde colocar la unidad condensadora, justamente para evitar que siga aumentando la temperatura más allá de lo que son los límites o más allá de lo que es la naturalidad del equipo. Necesitas sí o sí educar a tu cliente, decirle, mire señora, este equipo usted no puede esperar que San Pedro agache el dedo, por decirlo de alguna manera, o que el equipo bote agua para hacerle servicio. Usted sí o sí, usted tiene que hacerle servicio de manera periódica. ¿Y quién va a establecer esa periodicidad? Justamente el técnico de refrigeración, que es la persona que le va a hacer seguimiento al equipo, cuáles son los niveles de suciedad, cuál es el sitio justamente donde está ubicado, entre otros detalles. Entonces, lo demás son las herramientas tradicionales, comunes y corrientes que utilizamos todos nosotros. De verdad, no hay herramientas especiales, no hay condiciones especiales, sino simplemente las herramientas físicas con las que
instalamos, apretamos, ajustamos, y la herramienta más importante, que es el conocimiento, porque sin la herramienta del conocimiento estamos trabajando en una condición insegura. Como dice mi buen amigo Antonio Espino, mi conocimiento es mi seguridad. En cuanto al tema de la seguridad de la sustancia, hablamos de justamente un refrigerante que es A2L según el estándar 34 ASHRAE. ¿Por qué es A2L? Porque tiene cierto grado de inflamabilidad producto a que tiene una molécula más de hidrógeno que el R22, que donde está esa molécula de hidrógeno iba una de cloro. Esa es la gran diferencia. De hecho, hay una patente que se hizo hace unos años donde en las mismas plantas donde hacían R22, ahora están haciendo R32, de hecho en el mismo catalizador pueden sacar hasta las dos sustancias. Entonces, esa molécula adicional de hidrógeno es la que lo hace ligeramente inflamable. Tiene un índice inferior de inflamabilidad de 300 gramos metro cúbico, por cuando el límite práctico son 60 gramos por metro cúbico. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos cierto conocimiento sobre el peligro real que tiene esta sustancia. ¿Cuáles son las recomendaciones particulares? La de este servidor, repito, un buen vacío, un buen torque de las copas. No es necesario que te saque el hombro apretando las copas, porque lo que hace es perjudicar la campana o el abocardado cuando apretas en exceso. Luego de eso, búsqueda de fuga, de preferencia con un detector de fuga electrónico o tu jabonómetro. Si lo sabes utilizar bien, de verdad que no vas a tener ningún inconveniente y vas a poder detectar la fuga a tiempo. Esas creo que son de base, son las precauciones primarias que se deben tomar. ¿Okay? Además de eso, repito, la buena ubicación de la unidad condensadora, un buen conductor, ese conductor bien acanalado, o bien canalizado, mejor dicho, sería la expresión correcta. Un buen disyuntor termomagnético que esté acorde a los estándares de eléctricos básicos elementales, entre otras cosas que yo pienso que es lo más básico que hay. ¿Okay? Entonces, con eso, señores, nosotros estamos trabajando en una condición segura. Ahora, muchos me preguntan, ¿puedo recoger refrigerante en la unidad condensadora? Si usted la instaló bien, hizo todos los pasos correctos, no veo problema, porque de hecho lo han hecho en innumerables ocasiones. Hay un tips que me dio alguien, me dijo, bueno, pero antes de hacer el pump down, o sea, recoger el gas en la propia condensadora, enfría el conversor, echarle agua, es válido. ¿Okay? Yo pienso que sería algo muy válido. Ahora, ¿cuándo yo no recomiendo recoger gas en la propia condensadora? Número uno, cuando no lo instalaste tú, pero tú no sabes si eso le dejaron gases no condensables, no sabes qué fue lo que pasó con ese equipo. Número dos, cuando tiene una cantidad excedente de tubería, es decir, si yo llego a un mini split de 12.000 BTU que tiene 18 metros de tubería, eso me deja que yo tengo mucho refrigerante y esa cantidad excedente de refrigerante probablemente no va a caber en mi condensador. Porque si ustedes ven, el condensador de R32 es más pequeño que el de R410A. Entonces, en esas condiciones, mi recomendación es que cierres las llaves y recuperes refrigerante, sea con tu recuperadora, sea por recuperación pasiva, con el método que mejor te parezca. Pero no lo recuperes porque no vas a tener dónde almacenar ese refrigerante en el proceso de pump down. Entonces creo que con esto estamos claros por dónde va la cosa, ¿ok? Entonces, de preferencia, señores, traten de utilizar su recuperadora, traten de hacer recuperación pasiva, o sea, sencillo, recuperación pasiva para los que preguntan, bombona, vacío y hielo, más nada, eso no requiere mucha ciencia ni mucho conocimiento descomunal. Entonces, en esencia, teniendo buen conocimiento, teniendo buenas herramientas, teniendo sentido común, puedes trabajar con R32 de manera segura y tranquila. ¿Por qué? Porque sabes exactamente lo que estás haciendo. Ahora, si tú no conoces, no eres técnico, te estás incursionando en el mundo de la refrigeración, yo te recomiendo que busques a alguien que ya tenga experiencia para que aprendas de esa persona. Ojalá Dios quiera que esa persona tenga sentido común y lo haga bien, para que no estés experimentando con esta sustancia. Porque si bien es una sustancia segura, ya han ocurrido cualquier cantidad de accidentes. Entonces, por lo cual, tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Así que, nada, cuidarnos es lo más importante, porque el dinero va y viene, compañero. Pero nosotros, el día que nos vayamos, no creo que volvamos. Así que
Esto, señores, en mi opinión, esto es R32. Y quien te pregunte, tú lo puedes decir abiertamente, eso lo escuché en Tecni Espacio. Que por cierto, este podcast arranca nuevamente en su siguiente temporada, puedes escucharlo a través de Spotify, ¿verdad? Tranquilamente. Si estás en Venezuela, tienes que utilizar una VPN para poder acceder al Spotify Podcast. O si no, sencillamente te vas al canal de YouTube de Tecni Espacio, buscas lo que dice podcast y ahí vas a escuchar toda una cantidad de materiales interesantes que nosotros tenemos de hace bastante tiempo. Así que muchísimas gracias a todos. Los leo en los comentarios, que sus comentarios son los que nos dirigen, lo que nos guían hacia dónde vamos con todas estas publicaciones. Un gran abrazo.